Muy bien. Pues el día de hoy es Rosh Hodesh Elul. Y la verdad es que es una fecha muy importante. Es una fecha que llega y llega con mucha esperanza en un momento que el pueblo de Israel una vez más está atravesando una época durísima. Y por lo tanto, pues la energía del mes de Elul va a ser una energía que si la aprovechamos bien y la entendemos bien y canalizamos bien nuestra energía, vamos a lograr ver cosas muy buenas, Besrat Hashem. Una propuesta que yo tengo en este año que vamos a estudiar Sefer Yetzirah, este es el libro que vamos a estudiar de Rabari Kaplan, y para el que lo quiere estudiar con mucho detalle, le recomiendo que sí lo compre, pero nosotros vamos a ir haciendo un análisis lento, 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 hasta que acabemos el libro. Cada mes que vamos a tener clase, Besrat Hashem, vamos a tener la oportunidad de estudiar la energía del mes según el Sefer Yetzirah, y por lo tanto esta es la primera vez que lo hacemos tal cual dentro del curso de Sefer Yetzirah. Entonces va a ser muy enriquecedor para que nosotros entendamos y nos inspiremos para que cada vez que hay Rosh Hodesh, nosotros tengamos la capacidad de utilizar la energía del mes de manera muy positiva. Antes de empezar esta clase, quiero explicar que el uso de la astrología en el judaísmo no es como es en otras naciones. Los Yehudim tenemos una visión de la astrología muy única. La clase pasada explicamos que según la tradición, Sefer Yetzirah fue escrito por Abraham y por lo tanto Abraham era un gran astrólogo. Muy importante distinguir que hay una ciencia en toda forma que se llama astronomía y hay una pseudociencia que mucha gente piensa que es un poco bullshit, que se llama la astrología, perdón. Entonces, una científica, porque una es la observación de los astros y entender la distancia y las fuerzas que se dan entre los astros y a cuánta distancia está la luna y cuánta distancia está el sol y la forma de las galaxias. Y todo eso es muy fascinante. Y algo muy diferente es la astrología, que en sí es cómo, de cierta manera, la influencia astral afecta en la persona o afecta en la historia o afecta en las cosas. Entonces, no es que son dos cosas que están completamente peleadas ni separadas, porque la realidad es que también hemos comprobado cómo científicamente, por ejemplo, la luna en sus diferentes etapas afecta las mareas y afecta el agua. Y eso afecta muchas cosas, afecta el clima y el clima afecta a las personas. Quiere decir, definitivamente, cuando encontramos científicamente un proceso, cómo afecta a la creación, ya se vuelve astronomía. Y la astrología siempre va a quedar como rezagada, como una pseudociencia. Y obviamente todas las culturas contemplan el concepto de que los astros afectan a las personas, pero yo quiero hablar específicamente antes de dar esta clase, es un preámbulo a muchas que vamos a dar, que realmente en el judaísmo se sabe que los astros sí afectan, pero se sabe que los astros afectan, pero el ser humano tiene la capacidad de no ser afectado por los astros. Y ese es un tema muy importante, porque significa que todo este concepto del horóscopo y el que nace en la luna de Acuario y el que nace en Tauro y el que nace en Virgo, tienen que ser así o son así o tienen estas cualidades, es algo que el judaísmo desmiente y más
siendo judíos, porque esto significa que nosotros no podemos pensar que estamos limitados, estamos afectados irremediablemente por fuerzas que Dios creó, y por lo tanto tenemos que estar como Dios le dijo a Abraham, le mala mina mazalot. Tenemos que estar por encima de los mazalot. Es más, el entendimiento de los mazalot, de los horóscopos y de las fuerzas astrales, más bien es conocerlo para saber cómo superarlo. Esto es un tema importante porque si nosotros vemos la filosofía griega, que es, o la Babilonia, que tenían una interpretación de que los astros afectaban completamente los fenómenos históricos y políticos que estaban pasando en un lugar y a las personas. Ellos tenían sus horóscopos, que son los mismos nuestros. Ahorita vamos a ver que Virgo es Virgo y Piscis es Piscis, es lo mismo. Pero para ellos, y por lo menos para los griegos, el concepto es que las personas estaban destinadas por su signo y por sus condiciones de vida y no podían salir de ese designio que traía sobre ellos las estrellas. Entonces, por eso en la cultura griega, la literatura griega es la tragedia griega. Y la tragedia griega se basa en que no hay manera de que el hombre se sobreponga a su destino. Y eso es completamente anti-Toire. La Torah dice opuesto. La Torah dice, claro que hay un propósito y claro que Dios lleva el mundo, pero no hay destino para una persona que es libre. Porque si tu contacto lo tienes con Hashem, entonces los astros y las cosas que están creadas entre Hashem y nosotros pueden afectar, pero no determinan lo que nos va a suceder. Entonces, esto es un tema muy importante porque el estudio del Sefer HaYetzirah, que es un libro de muchísima astrología, no está encaminado a que nosotros sepamos que los que nacen en este signo van a ser de esta manera y que tu nieto por haber nacido en Géminis va a ser así. Eso no existe. Ein Mazal Israel se refiere que Israel no está gobernado por estas fuerzas porque nosotros tenemos vía directa con Hashem y por lo tanto estamos le mala minateva, le mala minamazalot. Ya dicho esto, vamos a entrar en tema y el tema es un tema muy fascinante. Hoy es Rosh Chodesh Elul, es el primer día de Elul y siendo Elul desde varias perspectivas vamos a tratar de explicar a Elul. Elul es el sexto mes del calendario judío y es qué raro, porque tú dices, es el último mes antes de Rosh Hashanah, entonces te imaginas que es el mes 11. Pero la realidad es que sabemos que los meses judíos son meses que están nombrados en la Torah por número. La Torah no dice Elul, Heshvan, Tishrei, nada. La Torah dice 1, 2, el primero es Nisan, el segundo es Iyar, el tercero es es Sivan. Y por lo tanto, desde la cuenta de la Torá, Elul es el sexto mes del calendario. Pero es un mes antes, que Tishrei, que es Rosh Hashanah, y Rosh Hashanah es en el séptimo mes. Esto se arregla porque en la Gemara, en Masejet Rosh Hashanah, la Masejet Rosh Hashanah tiene un apartado donde nos dice que hay varios años nuevos en el calendario judío. Hay el año nuevo de los árboles, hay el año nuevo de los reyes, hay el año nuevo de los animales y hay el año nuevo del hombre, que ese es el que festejamos como Rosh Hashanah. Entonces, el mes que entra nos vamos a meter en esa discusión maravillosa entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, pero este mes vamos a posicionar el mes de Elul según el Sefer HaYetzirah. Entonces, quiero que pongan mucha atención en este concepto.
Según el Sefer HaYetzirah, que es el libro que vamos a estudiar este año, cada mes, que de mes en hebreo se dice Jodesh, que viene de la palabra Hadash, que significa renovar, cada mes tiene una energía diferente e única. Y no podemos comparar, y no es por nada más por cosas históricas o por fiestas. No podemos comparar los meses del verano con los meses del invierno. No podemos comparar el mes de Elul con el mes de Tamuz. Cada mes tiene una energía nueva y es interesante porque el concepto de Jodesh es que es Hadash. Cada mes es nuevo. Y es muy importante lo que les voy a mencionar. Un segundo. México está lloviendo tanto. Abrí la ventana y ya estaba entrando el agua. Es impresionante cómo cada mes los meses están dictaminados por la luna. No hay meses solares. Nada más hay meses lunares. El sol marca otras cosas, marca las estaciones, marca otras cosas, pero el concepto de mes está íntimamente relacionado a la luna y la luna es cambiante. Y el pueblo de Israel se guía principalmente por la luna. Es cierto que hay un desfase y hay una integración con el calendario solar, pero es secundaria. Y esto es de entrada un tema fascinante porque significa que cada mes nosotros vamos a experimentar una renovación, una luna nueva, un nuevo ciclo, con una alineación astral distinta. Y según el Sefer HaYetzirah, en términos generales, cada mes está asociado a un zodiaco, conocido como los Mazalot. Está asociado a una tribu, que son 12 tribus. Está asociado a un color, porque hay 12 colores de las piedras del Hoshen Mishpat, del pectoral del Kohen Gadol. Hay la asociación del mes a una letra simple, porque hay 12 letras simples dentro de las 22 letras hebreas. Hay un órgano que controla ese mes y hay un sentido relacionado al mes. Por ejemplo, hay la vista, hay meses que es el olfato, hay meses que es, como este mes, el pensamiento. Y por si fuera poco, hay un tratado que se llama Tikunei Zohar, y en base al Tikunei Zohar, un rabino, que es eh, el rabino de Munkach, el rabino de la dinastía de Dinov, que se llama el Bnei Zahar, escribió un libro específicamente sobre las 12 permutaciones o tserufim de Shem Hashem asociados a cada mes. Obviamente no lo digo esto para impresionarlos, aunque es impresionante la información. La intención es que vean que nosotros hemos explicado en muchas ocasiones que el estudio de Kabbalah, que mucha gente piensa que es raro, no tiene nada de raro. El estudio de Kabbalah nos da un lenguaje que nos hace hacer una concordancia de información. Hay 12 mazalot. Hay 12 tribus. Hay 12 piedras preciosas en el pectoral. Hay 12 letras simples. Y hay 12 permutaciones del nombre de Dios. Por lo tanto, lo que estamos tratando de entender es el común denominador de estas 12 cosas que están en todo. Y eso es un tema fascinante. Entonces, obviamente es imposible que en una clase yo pueda abarcar todo esto, pero voy a posicionar mi atención en 2, 3 elementos de lo que acabamos de mencionar. La palabra Elul. La primera cosa es que los meses en la Torah, como dijimos, son números. El primer mes, el segundo mes, el tercer mes. El nombre de los meses está extraído de la cultura acadia
de los sumerios y de los babilonios, que es muy raro. Pero a mí, ayer que estaba dando la clase presencial, se me ocurrió una razón muy interesante que tiene que ver con lo que hablé en esta clase al principio. ¿Por qué los Yehudim van a usar nombres de dioses y deidades babilonias? Pareciera Avodat Zará. Y quiero explicarles, y vamos a tener la oportunidad de ir desarrollando esto a través del año, que la realidad es que es precisamente para demostrar que el mes, claro que tiene una influencia, pero el mes y la influencia del mes, tú la puedes sobrepasar y no estar influido por eso. En pocas palabras, el conocimiento de todo esto que vamos a estudiar es para entender qué hacer y qué no hacer en el mes. Y lo más importante de todo, que esa fuerza no nos afecte y que usemos la energía para salir bien. Y por eso las mitzvot propias de cada mes son únicas. Ahora, la verdad es que este mes, en términos generales, no tiene fiestas. No hay ni una fiesta, no hay ninguna de los regalim, no hay ningún hag, un moed en Elul. Y más adelante les voy a decir por qué. Entonces, la palabra Elul está prestada de el calendario babilonio, como Tamuz y Af, y etcétera, etcétera. Y es muy interesante porque tú dices, bueno, si es un nombre que no es hebreo, ¿por qué abordan el tema del nombre tanto en el judaísmo y lo estudian y estudian las gematrias y podemos ahondar mucho en este tema? La palabra Elul se escribe así, Aleph, Lamet, Baf, Lamet, y esto seguro lo han oído, que es el acrónimo, quiere decir, es la primera letra de una frase de Shir Hashirim, que dice, Ani Ledodí, Bedodí, Li, que todo mundo sabe que es, yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Entonces, este mes, en la desarrollo de la comprensión de este mes, según los Jajamim, es un mes en el cual Dios está más accesible a acercarse a nosotros. Pero ayer estuve en una clase del rabino Simon Jacobson, que está en México, que es mi maestro, y que lo fue a ver, a pesar de que llovió y se cayó el cielo, fui a verlo y no me arrepiento. Y dijo una cosa increíble porque él estudió una sige del Rebbe de Lubavitch. Y dijo una cosa preciosa. Yo soy para mi amado como mi amado es para mí. Este concepto de Ani quiere decir que en este mes, el que empieza la relación somos nosotros. En otros meses, por ejemplo en Pesaj, Pesaj es una fiesta que hizo Dios para nosotros. Nosotros no tenemos que limpiar el Hametz y eso, pero Pesaj per se, la fiesta de Pesaj, es Dios actuando sobre el mundo para que el pueblo de Israel salga. El pueblo de Israel no hizo nada. Fuera de, ok, me voy. Este concepto es muy fuerte porque el concepto de Ani, Ledodí, Bedodí, Li, nosotros sabemos que el cantar de los cantares, el Shir Hashirim, en la literatura del Tanaj se considera Kodesh Kodashim, lo más sagrado, porque el poema llamado Shir Hashirim es un poema que se trata de la relación de amor entre Dios y el pueblo de Israel. Y por eso está contemplado en el canon bíblico, y por eso los Jajamim lo incluyeron, y por eso se estudia como Kodesh Kodashim, aunque es un poema erótico y es un poema de amor, con muchas citas que rayan en la sensualidad, por así decir. Nosotros sabemos que es una metáfora de que nuestra relación con Dios es tan fuerte como dos amantes.
Pero lo que vemos acá, que a mí me pareció precioso lo que dijo ayer el Rebe, en nombre del Rebe de Lubavitch, dijo, el concepto es que aquí tú estás empezando, tú eres el que tienes la iniciativa. Ani le doy. Yo soy para mi amado. Yo estoy aquí para amarte. Y por eso es un concepto también muy eh, nombrado y muy descrito en Chabad, que en el mes de Lul es cuando el rey, que es Akadosh Baruj Hu, obviamente, sale al campo. Quiere decir, normalmente un rey está en su palacio. Normalmente el rey está en su palacio. Cuando tú quieres ir a ver al rey, pues pide cita y a lo mejor te atiende, a lo mejor no te atiende, a lo mejor tarda la cita meses o años. Y cuando llegas, no puedes llegar así como nada más ya llegué. Tienes que ir al ministro y esto, y tienes que ir a un cuarto y tienes que ir a otro cuarto. Así como sería ir a ver a una persona muy importante, que no es fácil. Ahora esa persona importante, ese rey importante, esa figura que normalmente es muy difícil llegar a ella, esa figura baja y se vuelve accesible porque el rey se encuentra en el campo. Entonces todo el mundo se puede acercar a él. Y no lo tienes que hacer bajo un protocolo de cómo vestir y qué decir y cómo hacer y cómo presentarse, sino que básicamente el concepto de Lul es que Dios se vuelve más accesible a nosotros y por lo tanto nosotros sabemos este secreto y por eso tenemos ese arrojo de decir, voy a ver al Melech ya. Entonces sales de tu casa y ahí está el Melech. Quiere decir, no es a través de cosas muy complicadas. Eso explica por qué no hay fiestas en Elul. Porque las fiestas son convocatorias de Dios, son citas. La palabra Moed significa una cita que hace Dios contigo, que te cita, te dice, bueno, primero de Tishrei, a tocar el shofar. Cada cosa que es un Hag, un Moed, es algo que Dios te instruye que hacer y tú tienes que hacer acorde a lo que te instruye. El hecho de que no hay fiestas y que son días normales, los días de Elul, significa que nosotros tenemos la capacidad de elaborar más y de arrojarnos más a la relación. Este concepto de empezar la relación de abajo arriba, en Kabbalah se llama Itaruta de Letata, que en arameo significa despertar de abajo, porque hay Itaruta Leila, despertar de arriba. Despertar de arriba es las fiestas. Despertar de abajo es que tú tomas la iniciativa. Entonces, a mí me parece que es bastante fascinante ese concepto. Así que vamos a seguir. Entonces, la palabra Elul tiene esta cosa que cada mes tiene una jojme, una jojma, de tener estas cosas de Ani, que es la Aleph, Ledodí, Lamet, Fedodí, Baf, Li, Lamet. Con respecto a el mes y la gematria del mes, podemos decir muchas cosas, pero no me quiero detener en eso. Si nos da tiempo al final lo podemos hacer. La letra que está asociada al mes de Lul es la letra Yud. Ahora, la verdad es que me sentiría muy mal de no explicarles un concepto importante que es un concepto de gran importancia de las letras hebreas y definitivamente considero que es necesario aprenderlo. Entonces, les voy a compartir una pantalla blanca para explicarles este concepto. Un segundito. Ya, ahorita lo voy a compartir. Esto es algo que obviamente lo vamos a estudiar con muchísimo detalle perdón, durante todo el año, pero no puedo no enseñárselos porque es sumamente valioso.
En general, el Sefer HaYetzirah es lo que nosotros llamamos la clase pasada Masé Bereshit. Es el libro de cómo Dios creó. Es como microcósmicamente Bereshit, pero a nivel micro. Entonces, quiero que vean este concepto que es central en el Sefer HaYetzirah. Dios creó a través de hablar. Dice que Dios habló y creó. Entonces, Dios habló 10 veces. Este concepto es algo que ya hablamos muchas veces el año pasado. Dios habló 10 veces, son los Azarei Mamarot, los 10 enunciados, que incluyen Breshit. Breshit es el primero, y cada vez que dijo Vayomer Elohim, dijo a Elohim, Vayomer Elohim, que haya luz, Vayomer Elohim, que se separen las aguas. En total son 10 veces, que eso es las 10 sefirot. Quiere decir, nuestra fuente del conocimiento de las 10 sefirot no es que el rabino, el Arizal, se lo fumó y se le ocurrió, no. Todo esto está anclado, obviamente, a la Torah. La Torah es el cuerpo de nuestro entendimiento de todo. Entonces, los 10 mamarot son las 10 sefirot. Muchos ya lo sabían y muchos no está de más recordarlo. Y obviamente cuando anuncias una palabra, usas diferentes letras. Y por lo tanto, el común denominador, la parte genética de la creación, son las 22 Otiyot Kodesh, las 22 letras hebreas. Pero dentro de las 22 letras hebreas existe un tipo de cómo se ordenan. Hay varias formas de clasificarlas, pero la más básica, que para esta clase es importante, es que dentro de las 22 letras hebreas hay 3 letras que se llaman madres y maot. Hay 7 letras dobles. Son dobles porque tienen 2 formas de ser pronunciadas. Por ejemplo, pei y fei. Y 12 letras simples. Y las 12 letras simples no son ni las 3 madres, ni son las 7 dobles. Hay 12 letras simples. Entonces, de lo que nos estamos ahorita enfocando, por eso quise explicarlo, vamos a hablar de las 12 letras simples. Nada más para que entiendan la genialidad de lo que es el modelo que vamos a estudiar más adelante, quiero que vean lo siguiente. Las letras madres son las que conectan horizontalmente las 3 triadas, ¿ok? La triada superior, la triada de en medio, la triada baja, y son las letras Aleph, Shin y Mem. Esas son las madres. Esto les va a fascinar. Las letras dobles son todas las letras, espérame un segundo, si no me equivoco, sí, son las letras que conectan verticalmente la sefirot. ¿Ok? Y las letras simples son las que conectan diagonalmente la sefirot. Entonces, este periodo de tiempo que vamos a dedicar a estudiar el árbol de la vida, lo vamos a estudiar ahora a un nivel todavía más profundo de lo que sabemos, porque vamos a estudiar las letras. Estos canales que conectan las letras se llaman sinorot, senderos, y ahí están las letras. Bueno, todo este divertimento fue importante porque dentro de las
12 letras simples, ahí está la letra de cada mes. Ahora sí ya puedo regresar. Y esto es algo que se lo vamos a ir amasando y reiterando. La letra asociada al mes de Virgo, al mes de Lul, es la letra Yud. Y la Yud, nada más para explicarles así en breve, no nada más es la primera letra del Yud Kei Vav Kei, sino que realmente la Yud es la letra que es la madre, no la madre, es la raíz de todas las letras. Y esto es algo muy fascinante porque si ustedes tienen a la mano cualquier libro en hebreo típico, no en hebreo moderno, o si alguna vez quieren hacer un ejercicio de caligrafía hebrea, que es muy interesante, la letra que agarres tiene en su componente un yud. El hecho de dar cuenta, quieres escribir la letra Aleph, entonces partes de un yud, entonces ya haces esto, y ya haces esto, y ya haces esto. Pero aquí está el yud. ¿Quieres hacer una hey? Ah, aquí está el yud y el resto de la letra. La reish, la baf, la zain, todas tienen yud. Y esto es algo fascinante. No voy a hablar de esto con mucho detalle ahorita porque no viene al caso. Tendremos muchas clases para dedicar a cada letra. Pero entonces significa que es el componente principal de la creación. Y como su valor numérico es 10, quiere decir que las 10 sefirot también están contenidas en la yud. Por eso cuando nosotros hablamos el año pasado de la creación y los dos relatos de la creación y hablamos de el Tzimtzum Aleph y hablamos del Tzimtzum Bet, dijimos que mientras está Keter y Atzilut, que es la Yud, sigue siendo la unidad perfecta. Es hasta que empieza Binah, que es la Hei, que se parte esa y se fragmenta y empieza la fragmentación. Y esto es un tema muy interesante. Quiere decir, parte de lo que vamos a estudiar dentro del Sefer HaYetzirah, obviamente, es las letras hebreas. Y yo creo que lo van a súper disfrutar, porque al final de cuentas las letras hebreas son la creación y es a través de las letras hebreas que nosotros vamos a poder meditar y estar en niveles más elevados de conciencia. Nosotros tenemos que recordarnos que cuando Dios crea, toda la creación comienza con un pensamiento, la famosa Machshavá Tejilá. Y la Machshavá Tejilá es que Dios pensó en crear, y esto es el primer punto de la creación que nosotros llamamos Keter. Ese punto se va a desenvolver en una yud. Y en ese momento que hay el punto y la yud, ya tenemos ahí lo que se llama la creación del Tzimtzum Aleph. Ya será después que empieza la Hey, la Vav y la Hey, que comienza y se desarrolla el Tzimtzum Bet. Por lo tanto, la letra Yud contiene todo, contiene el 10, contiene la perfección y todavía está pegada a Hashem. Esto es un tema muy importante porque nosotros en Chávez cantamos y decimos, cuando decimos Lejado Di, decimos Sof Maseh Machshavat Tejilá. Lo último que hace Dios es lo primero que pensó. Por lo tanto, Él pensó en un concepto llamado Adam Kadmon, que es la creación del hombre, y al final la voluntad de Dios se va a hacer que el hombre haga la voluntad de Dios, pero libremente. Entonces, eso es un tema muy importante. Otro tema importante de la letra Yud es que las letras no nada más se estudian por su gematria, en este caso es 10, y 10 es como, me saqué 10.
es algo completo, etcétera, etcétera. Tiene que ver con las 10 sefirot, los 10 mamarot, las 10 makot, las 10 tibrot. La palabra yud se escribe yod, se escribe, perdón, como yad. Y yad es mano. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase, que las letras se les estudia en múltiples niveles. Cómo suenan, en qué lugar de la boca se produce la letra. Y eso es fascinante. Por ejemplo, hay letras que se producen en los labios, hay letras que se producen en los dientes, hay letras que se producen en la garganta. Y todo eso es parte del estudio de las letras hebreas. Y es muy importante. También las letras son en sí como si fueran pictogramas. Por ejemplo, la Dalet es una puerta y la Yud es una mano. Por lo tanto, es muy interesante estudiar las letras hebreas en todas sus características. En este caso es importante mencionar el tema de la mano, porque nosotros dijimos que cada mes contiene a su vez la genialidad de contener una acción o un órgano dominante, y obviamente lo que domina el mes de Elul es la mano. Es muy importante la mano y por eso es tan importante darse de acá este mes. Entonces, muchas cosas que hacemos naturalmente en el mes de Elul tienen su origen al Picabala. Y me gusta encontrar esto. Esto es un concepto que me fascina y quiero compartirlo con ustedes. Nosotros tenemos que el signo de Elul es la betula. Betula, recuerden que es la Virgen. Obviamente nosotros tenemos transversado el concepto de la Virgen por el cristianismo. Pero en la Torá se habla de la Virgen en varias ocasiones, pero para nada tiene que ver nada con la doctrina cristiana, ni mucho menos. Y quiero hablar de esto porque el signo de Lul es la betula, Virgo. La primera cosa que llama la atención es que es la primera y la única figura femenina del zodiaco. Nosotros vemos, hay meses de peces, hay meses de toros, hay meses de león, hay meses de personas, Acuario, Géminis, los Tomim, el de las flechas, Sagitario. Pero este es el único signo que está relacionado a una mujer. Y por lo tanto es un signo muy femenino, en lo que femenino en la Torá, en la Kabbalah significa, que es un mes de un trabajo de mucha introspección y de un trabajo de mucha integración. De esto podremos hablar muchísimo, pero me quiero centrar en un concepto bellísimo, porque la primera vez que aparece una palabra en la Torá, y esto es una ley, es el significado de la palabra. Quiere decir, si tú quieres saber qué significa una palabra en hebreo, bueno, ¿cuál es la primera vez que aparece esta palabra en la Torá? ¿Y en qué contexto está? Y ese es el significado de la palabra. Y esto es una belleza, porque tú puedes estudiar por tu cuenta y decir, mira, la primera vez que aparece la palabra esto, eso es la primera vez. Y ese es su significado. La primera vez que aparece la palabra Betulá en la Torá es respecto, voy a leer esto de acá abajo, a Rivka y Mein. Quiere decir, la Torá no nos dice nada de Sara, no nos dice nada de Java, no nos dice nada de la mujer de Lot, ni de la mujer de Noah, no nos dice nada de Rachel, pero de Rivka y Meinu dice que era virgen. Y esto es un tema muy importante. Es más importante de lo que se imaginan, porque no trata de
el concepto de la virginidad física. Aunque está dado el concepto de Rivka como la virginidad sexual, la betulá, la verdad es que tenemos que entender que Rivka venía de una casa terrible. Su papá era Betuel, que se llama Betuel, que viene de la palabra Betulá, que dicen que él se acostaba con todas las vírgenes antes de que se casen, una cosa como un prima noctis. Y imagínate, ese era el papá. Y el hermano, Labán, la persona más chueca, no sé si todos saben que es chueca, pero la persona más indecente y más tricky y más deshonesta de toda la Torá. Es como el rey de la farsa, Labán. Y de repente vemos a una mujer que está metida en el lodo, preservando su pureza. Y esto es un tema fascinante porque la Torá dice sobre este concepto lo que se llama Shoshana Benajojim, que significa la rosa entre las espinas. Y es un concepto que está bien en el Shir Hashirim también, y es un concepto que trasciende la figura de la rosa, porque la rosa es un símbolo de Hashem y es un símbolo de Knesset Israel, del pueblo de Israel. Y habla de la pureza de, interna. Quiere decir, no se vio afectada la pureza de Rivka Meinu, a pesar de haber vivido con un papá como Betuel y como un hermano como Labán. Y es interesante porque Mamash la Torah dice que era virgen. Y, y el efecto de decir que era virgen era porque en el pueblo que vivían, que era en Harán, que es el pueblo de donde vienen todas las Imaot, la virginidad no era un acto que la mujer cuidaba. Quiere decir, había tanta inmoralidad sexual que inclusive la Torah repite 2 veces que no había conocido hombre, Rivka, y Rashi dice, ¿y por qué dice 2 veces que no conoció hombre? Dice porque había quien preservaba su himen, pero no preservaba su virginidad y tenían sexo anal. Y esto es un tema muy fascinante porque es espectacular cómo la Torah te reitera la pureza de Rivka a nivel físico, pero obviamente, principalmente a nivel espiritual. Entonces, nosotros tenemos que entender una cosa clara. Aunque no lo entendamos y aunque sea contraintuitivo, nosotros todos los días en la mañana rezamos y decimos, Neshama Shenatata Bi Teorá. La Neshama que me diste a mí, en mi cuerpo, es pura. La Neshama siempre es pura. Es algo que a la gente le cuesta mucho trabajo entender porque dices, ¿cómo? Ok, es pura tu Neshama, mi Neshama, pero es pura la Neshama de Sinuar, de Nasrala, de estos malditos, los nuevos amalequitas. Y la verdad, aunque no lo crean, sí, es pura. El alma humana es pura. El problema es que hay gente que no tiene contacto con su alma. Porque el alma es algo que Hashem nos dio, de él. Insufló la Neshama en nuestras narinas y nos dio vida. Por lo tanto, no puede la Neshama no ser pura. La Neshama siempre es pura. Por lo tanto, el concepto de la Virgen, de la Betulá, y por el que en muchos otros profetas y en muchos otros escritos
a Israel la llaman la Betulá, es por la pureza espiritual de Am Israel. ¿Y qué significa pureza espiritual? Significa que la persona puede tener acceso a su Neshama. Por lo tanto, es muy interesante porque resulta que el mes de Lul, que es el mes de la Betulá, significa que es el momento propicio del año para que nosotros nos pongamos alineados a nuestra verdadera esencia, que está inscrita en nuestra Neshama. Es en nuestra Neshama que está inscrito en nuestra misión de vida. Es en nuestra Neshama que tenemos nuestro potencial, nuestra capacidad máxima y por lo tanto el mes óptimo para lograr compenetrarnos con nuestra Neshama, que es pura, que es virgen, es el mes de Lul. Entonces, esto es un tema muy, muy fascinante y este es un tema de una plática que voy a dar en España la semana que entra, Bezrat Hashem, que se llama La Rosa de 13 pétalos. Porque la rosa de 13 pétalos es la apertura al Zohar, es una poema que habla de la rosa de 13 pétalos, que a mí me suena como un tema delicioso, pero más que delicioso, significa, dijimos que la rosa es la pureza, y hay una pureza, obviamente Dios es puro, es perfecto, pero nosotros también tenemos un elemento de pureza que rescatar, que reconocer, que saber que lo tenemos. Y el concepto de 13 son las 13 midot de Rahamim. Es cierto que las 13 midot de Rahamim las decimos todos los días, pero las 13 midot de Rahamim se empiezan a decir constantemente en Slijot, y el momento máximo de Hashem, Hashem, el Rahum, Behanun, el Rahapaim, Yom Kippur, que es el final de este proceso. Entonces, es muy interesante porque la figura de la Virgen, la figura de la Betulá, se refiere a la capacidad de tocar nuestra fibra interna. Y ahorita vamos a explicar qué pasa cuando tocas tu fibra interna. Porque la persona puede sentir que su vida está bien y que sus actos son buenos y que todo está en orden, porque el ser humano suele justificar su forma de ser y encontrar cómo pensar que él está bien. El que tiene que cambiar es el otro. El que tiene que mejorar es la otra persona. Él está bien. Él es una medida adecuada de las circunstancias. La verdad, no estamos nadie bien y todo mundo tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y por lo tanto, este es el mes para ser sinceros. Y esa sinceridad está inscrita en nuestra Neshama, que es Teora, que es pura. Ok. En el mes de Lul, históricamente, es más, el día de hoy, Mamash, que es Rosh Chodesh Elul, es el día que Moshe Rabbeinu sube por tercera vez al Sinai a pedir perdón para Israel por el Geta Egel. Quiere decir, la primera vez fue en Shavuot que subió, bajó a los 40 días. Les voy a hacer un pequeño diagrama para que quede clarísimo esto. Sube el 6 de Sivan y baja el 17 de Tammuz. Exactamente son 40 días.
vuelve a subir una segunda vez, el 17 Tammuz, y vuelve a bajar el final de Av, y que son otros 40 días, y vuelve a subir una tercera vez el 1 de Elul, y baja el 10 de Tishrei. Bueno, ahí ya no pude escribir porque se me puso blanco. Lo voy a poner acá para que sea claro. El 10 de Tishrei baja, que es Yom Kippur, otro periodo de 40 días. Quiere decir, Moshe subió 120 días. 40 bajó, 40 bajó, 40 bajó. Este último periodo que nosotros llamamos de Rosh Chodesh Elul hasta Yom Kippur, son 40 días, y son los días para hacer Teshuvah, porque el precedente histórico es que Dios perdonó al pueblo de Israel, Moshe subió y bajó con las segundas tablas en Yom Kippur. Entonces, es para que entiendan que de estos 40 días, 30 días son de Lul y 10 días son de Tishrei. Y todo este periodo de tiempo es un periodo importantísimo, arduo, importante para nosotros entrar en la pureza de nuestra alma. Seguimos. Seguimos con un poco de conceptos de Virgo. Hay muchas otras fuentes donde metafóricamente el Tanaj habla de Israel como una virgen. Y hay unas que son tristísimas, como en Amós, que dice, la virgen fue masacrada y fue violada y no se recupera. Pero también hay una de Yirmiyahu que dice, precioso, que dice que se restaura y que regresa. Y obviamente hay que quedarnos con el concepto tan importante de que muchas veces una persona se siente como que cayó bajo, como que no es la gran cosa, como que hizo muchas aveirot. A veces nos sentimos así como con un sentimiento bueno, este no fue tan buen año, no fui tan buena hija, no fui tan buena hermana, no fui tan buena esposa. O simplemente personas no tan ordinarias que hicieron cosas malas y la persona podría llegar a sentir que ya no hay vuelta atrás, que ya lo que hizo es algo que ya no hay manera de borrar, que no hay manera de arreglar, y por lo tanto la persona pierde totalmente la esperanza de arreglarse y dice, bueno, pues sí, igual no me van a perdonar, pues ya me vuelvo un pecador, o me vuelvo esta persona, o no voy a cambiar, o no voy a poder. La verdad es que en ese sentido, Yiddishkeit, el judaísmo es creíble. En el judaísmo siempre, sea la persona más terrible, puede hacer teshuvá. Hay unas historias en la Gemara fantásticas, de gente que eran, por ejemplo, hay una historia que a mí me fascina. Hay una historia de un Taná que se llama Rish Lakish. Yo creo que todos han oído de Rish Lakish porque es un hombre muy... Rish Lakish era un asaltante de caminos. Había sido gladiador, quiere decir, gladiador es que mataba gente, ¿no? Había sido un gladiador contratado por los romanos y él se volvió tan fuerte, se volvió tan salvaje, que ya cuando ya dejó de ser gladiador, se dedicó a ser un asaltante de caminos. Entonces venía una persona, una familia viajando y este lo asaltaba, le quitaba todo, si se resistía lo mataba. Quiere decir, la Gemara no tapa quién era Rish Lakish. Y tú dirías, esa persona ya no tiene solución. Ya mató, ya robó, vete a saber si no violó. Se ve como una
caso perdido. Y increíblemente, la misma historia cuenta que en una ocasión se acercó a una ciudad o cerca de una ciudad, a un lago a refrescarse y de repente venía así todo como bravucón, se quitó la ropa, seguramente estaba todo fuertísimo y guapísimo y todo, y vio dentro del agua, no veía ya tan bien, y vio dentro del agua a una persona y pensó que era una mujer y se le aventó encima pensando que era una mujer. Y cuando llega y se acerca a él, ve que es un hombre. Y este hombre se llamaba Rav Yohanan, que dicen que era guapísimo. Y Rav Yohanan le dice, esa fuerza que tienes, esa fuerza física, no sé, el clavado que se echó, la fuerza con la que se echó, dice, si usaras esa fuerza para estudiar Gemore, te vuelves un genio. Miren, tú me lo ves como un rufián, como un asesino, como un ratero. Él lo vio y dijo, esa fuerza que tienes, si la metes en otra parte, vas a ser un Talmid Jajam. Y como te gusté mucho, porque pensó que era mujer, dice, tengo una hermana que está idéntica a mí, pero ella sí es mujer. Te la voy a dar, espérame un segundito. No puedo ahorita hablar, pero ¿qué se ofrece? Por favor, gracias, perdón. Entonces, él le vio el potencial y lo más increíble de todo es que es una historia impresionante. Fueron jabrutot toda la vida. Y vean las gemores que habla Rish Lakish y Rav Yohanan. Y se casó con su hermana. Hay, es una historia que me fascina, y hay muchas, ¿eh? Pero esta es una historia que me fascina porque yo encuentro en esta historia el verdadero poder que tiene el judaísmo, que es la Teshuvah. El concepto de Teshuvah precede a la creación. Dios creó el mundo, creó el libre albedrío en el hombre, dijo, si yo le doy libre albedrío al hombre y no creo el sistema para reparar y para que el hombre pueda regresar al buen camino, el mundo se va a condenar de pecado, se va a cargar de todo y se va a destruir. Dios crea la Teshuvah antes de crear porque sabe que es el mecanismo mediante el cual se puede la persona y puede la creación recuperar su estado de pureza de la betula. ¡Wow! Imagínate que tienes la oportunidad de que tienes 30 años, 50 años, 60 años, que pensaste de una manera, que fuiste una persona no tan agradable o no tan dadivosa, o fuiste una persona que albergaba sentimientos negativos y que no fue la mejor persona, y que de repente oyes esta clase, oyes el concepto de Teshuvah y puedes cambiar completamente tu ser. Pero no es nada más cambiar, es lo que es la Teshuvah, retornar a tu esencia. Porque afirmo una y otra vez que el alma de todos es pura. Y porque hay gente maldita, y porque hay gente mala, y porque hay genocidas, y porque hay gente que ha hecho tanto daño a la humanidad, precisamente porque están desconectados de su alma. Y por lo tanto, el mes óptimo en el que podemos nosotros, los seres humanos, iniciar un proceso de retorno, un proceso de buscar nuestra verdadero ser, es el mes de Lul. Esto es muy importante porque yo sé que todo el mundo habla de Teshuvah y Teshuvah y Teshuvah y Teshuvah y es un tema precioso y fascinante,
Pero la verdad es que es importante ver que la palabra teshuvá, hay mucha gente que no la entiende, qué es. Y lo peor es que no nos hace bien la traducción al inglés o al español de teshuvá, que ponen repentance, arrepentimiento. Teshuvá no es arrepentimiento. Teshuvá no tiene nada que ver con arrepentimiento. El arrepentimiento es una emoción que te da remorse, te duele que haya sido esto, entonces es parte, pero eso no es teshuvá. Teshuvá significa dos cosas en hibrit. Una es retornar, que acabamos de explicar, que es retornar a tu esencia, a tu pureza, a tu interior, a tu rosa interna. Pero la otra que mucha gente no lo sabe es que teshuvá viene de la palabra respuesta. Cuando haces una pregunta, dices, bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la teshuvá? Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que ver retornar con respuesta? Tiene que ver todo. Cuando retornas a tu alma, a tu ser, a tu core, tienes la respuesta de qué tienes que hacer para mejorar, para cambiar, para corregirte. Es increíble. Y no nada más eso, en hibrit, perdón, en hibrit la palabra teshuvá, esto es algo que el Zohar dice y que es un tema muy, muy fascinante. Y ahorita se los voy a demostrar en una diapositiva previa, que tenemos teshuvá. Pues dijimos que teshuvá significa regresar, la shuv, y significa respuesta. Esto es un tema muy importante porque lo que estamos tratando de explicar es que la pregunta que tenemos todos los seres humanos es quién soy y qué vengo a hacer al mundo y qué realmente es mi misión de vida. Cualquier persona con una mediana conciencia, tarde o temprano, tiene ese cuestionamiento. ¿Quién soy? ¿Por qué Dios me creó? ¿Para qué me creó? ¿Cuál es mi misión de vida? ¿Qué tengo que hacer en la vida? Entonces, es una pregunta muy complicada y mucha gente paga y hace todo tipo de, de intenciones y cosas para encontrar respuestas. Pero la verdad es que es interesante. Obviamente puede haber gente que te puede ayudar a encontrar esa respuesta, pero aquí lo más importante es que al regresar a tu esencia, a tu centro, encuentras la respuesta. La respuesta está ahí, porque Dios cuando nos creó, la Neshama ya viene con toda la información necesaria para hacer su tikkun, su vida, todo, todo, todo. ¿Y por qué nos es tan difícil? Porque no estamos en contacto con nuestra Neshama. Y ya. Y hay veces que puedes vivir toda una vida sin saber cuál era tu misión, tu propósito, todo. Y en otras ocasiones la misma vida te va llevando por caminos y te va mostrando tu camino y te das cuenta que de repente te volviste una persona muy importante, que fundaste una institución de ayuda o te volviste de repente la persona que en su familia ponía a todos estables y ecuánimes, cada persona. Pero, ¿cómo sabemos cuál es nuestra misión? Retornando a nuestra esencia. Este es un tema que quería explicar. Otro elemento muy importante y muy sensible, porque ahorita estamos batallando mucho con la tierra de Israel, que también Betulá se considera a la tierra de Israel. Y ahorita me van a entender por qué. Esto se lo oía a Rav Ginsburg, a Itzhak Ginsburg, que dice que la tierra de Israel
si nosotros vemos la tierra de Israel, la verdad es que la tierra de Israel es una tierra que no es fértil. No es así como, no sé, hay tierras que son muy, muy fértiles. Por ejemplo, yo oí que la tierra más fértil del mundo es Ucrania. Ucrania tiene el mejor suelo para cultivar cosas. No sé si sabían. Israel llueve poco, tiene muy poca agua, tiene un espacio pequeño, es muy árido, es muy seco. Y el hecho es que históricamente, el que de verdad sabe historia, sabe que la tierra de Israel, cuando salió el pueblo de Israel, quedó desolada y quedó completamente indomable, infértil. Y hay testimonios de culturas que quisieron establecerse y hacer, y no podían, porque no había agua y porque no había comida. Entonces, ni los cruzados pudieron, ni los mamelucos pudieron, ni los turcos pudieron, nadie pudo con el agua y con el problema de la fertilidad de la tierra. Nadie. Y eso es un tema muy fascinante, porque a partir de que empezaron las aliot del siglo XIX, finales del siglo XIX, y los Yehudim empezaron a llegar y empezaron a dedicarse a la agricultura, ¿eh? El zapatero del shtetl y el rabino y la gente que estaba ahí haciendo otras actividades aprendieron a cultivar la tierra y la crearon como una tierra fértil. Desalinizaron agua, secaron los pantanos, hicieron todo tipo de... Israel sigue siendo un país donde la agricultura, la gente ve y voltea a ver Israel cómo hicieron para agarrar una tierra terrible que en 2000 años no dio un cacahuate y la convirtieron en una tierra fértil que exportan flores y cítricos y jitomates y fresas y cosas maravillosas. Ese es otro elemento del concepto de la betula, la tierra de Israel que no se dejó domar por nadie y que estaba esperando a su verdadero amor, que es a Israel. Y a mí me gusta eso porque siento que es verdad, siento que es honesto decir una cosa así. Ok, esto es básicamente de lo que quería hablar y yo considero que esto nos tiene que aumentar nuestra conciencia de qué se espera de nosotros en cada mes. Llegan los meses y pues te preparas para una fiesta, te preparas para otra fiesta. Quiere decir, muchas veces te llegan las cosas, las hacemos un poco de manera automática, porque no todo el mundo está preparado para tener esa conciencia de qué tengo que hacer y qué espera Dios de mí. Pero voy a retomar un poco lo que dije al principio de esta clase, que me parece muy importante, y espero que lo comprendan bien. Este es un concepto muy importante. Como siempre hemos explicado, la creación se desarrolla a través de un sistema de energía, de mayor energía a menor energía. Otra vez más estamos hablando del árbol de la vida. Y uso este modelo porque es el modelo que nos va a permitir entender este concepto y muchos otros más. Dios desea crear por el motivo que Él quiera, porque la verdad, así que lo entendemos, no, pero Él desea crear. Suponemos que lo que quería era compartir su existencia con un ser que tenga conciencia y que tenga agradecimiento y que tenga la capacidad de voltear y decir, Dios, gracias por crearme. Yo creo que cuando nos levantamos en la mañana y decimos, Modean y lefaneja, melja y becayam, creo que por eso valió la pena que Dios nos creara, para Dios. No porque lo necesite, pero quería.
es tan lindo que quería compartir su existencia con nosotros. Dios crea a través de todo un sistema que la Kabbalah ha tratado de explicar a través de diferentes modelos. Es muy interesante. El modelo del Arizal es un modelo tan sofisticado que apenas cuando se describa la física cuántica lo vamos a poder entender, tan complicado que es su sistema. Pero al nivel de que nosotros lo hemos entendido, Dios, la primera cosa que quiere crear es Adán. Creó el concepto de Adán, que se llama Adam Kadmon, el prototipo de Adán, la idea de crear Adán. Y finalmente Adán va a vivir en el lejano lugar llamado Malhut, en donde puede existir las cosas físicas, materiales, también conocido como Olam Asiya, el mundo de la acción. El hecho de que nosotros vivimos en el último escaño, en el último lugar de todo el sistema, no es un juego, es porque no soportamos existir frente a la presencia divina de manera directa. Entonces significa que si Dios nos hubiera creado acá, nos hubiera deslumbrado su existencia y hubiéramos perdido nuestra capacidad de ser nosotros. Para ser nosotros, para ser Annette, Susi, Raquel, etcétera, necesitas el sistema de la fragmentación. Por lo tanto, todo empieza en una unidad y todo se va a empezar a fragmentar. Y obviamente la unidad es acá, porque aquí es Ejad, y la máxima fragmentación, obviamente, es acá. Es más que lógico. Quiere decir, el concepto de Ejad se limita a Dios y el concepto de fragmento y el exceso de los fragmentos obviamente llega a su máximo en el mundo de Asia. Entonces aquí habemos millones de personas, millones de casas, millones de objetos, millones de árboles, millones de animales, millones de frutas. Acá hay millones de todo. El que vivamos tan alejados aparentemente de la luminosidad divina es porque la luminosidad divina es intolerable para nosotros. Entonces, el sistema del árbol de la vida presenta como una interfaz o un filtro entre Dios y el hombre. Y es muy interesante porque sin ese filtro, mm, la, sí, la expansión divina nos comería, no, no nos comería, no es la palabra, nos fundiríamos dentro de ella. Como que gravitaríamos hacia su unidad y dejaríamos de ser los fragmentos que somos. Entonces, este es el concepto general, muy filosófico de la creación. En el sistema que Dios crea, no me voy a echar todo el árbol de la vida, nada más quiero llegar a donde voy a llegar. Dios creó el mundo que nosotros llamamos el mundo de Bereshit, que es el mundo de la creación. Y se podría decir que de aquí para abajo, esto es lo que llamamos el mundo revelado. Y de ahí para arriba, podríamos decir que es el mundo no revelado. Dentro del mundo revelado, obviamente, y es obvio que lo entendemos, está todo lo que podemos ver y conocer a través de nuestros ojos, ya sea microscópicamente o ya sea macroscópicamente. Entonces yo empecé diciendo en esta clase que Dios creó todo un sistema muy complejo
pero a partir de cierto momento nosotros sí podemos tener acceso a entender ese sistema. Y dentro del mundo revelado, pues están los animales, las plantas, las montañas, los cielos, los planetas, las galaxias, todo lo que nos permita ver Hubble o todo lo que nos permita ver el microscopio de 6 de partículas es simplemente un aumento a lo que podemos ver o no podemos ver, pero es el mundo revelado. El mundo astral, que son las constelaciones, el sol, la luna, todas estas fuerzas que gravitan alrededor de nuestro sistema solar, que es chiquititito comparado con todo el gigantesísimo sistema universo, todo ese sistema astral, obviamente, de cierta manera, afectan a el que vive acá y el que habita acá. Y el hecho es que la agricultura pues tienen sus ciclos por el acercamiento del sol o el alejamiento del sol. Los climas, el invierno y el verano, las mareas, los barcos. Quiere decir, obviamente no estoy hablando de nada esotérico, estoy hablando de Lemaice, existe una realidad de que estas cosas ejercen fuerzas gravitacionales específicas y todo se dio para que exista vida como nosotros la conocemos en el planeta Tierra. Entonces, definitivamente los astros y todas estas cosas afectan la vida en el planeta Tierra y en el mundo que vivimos. Hay mucha gente que le da una fuerza tan grande al sistema astral que leen su horóscopo y hacen su vida alrededor de eh, no es bueno hacer esto este día, no es bueno hacer esto el otro día, hoy es un día propicio para esto, hoy un día no es propicio para el otro. La verdad es que en el judaísmo Rambam prohibió eso, está prohibido. Sé que hay muchas cosas y en la Gemara dicen sí, que es mejor casarte este día, pero es por cosas más de tipo alágico. Pero la persona no se debe de guiar por ese tipo de cosas porque nosotros no sabemos cuál es verdaderamente la influencia de por qué es mejor día el viernes que este día o el otro día no es bueno o que este día no es bueno. Entonces, la persona no debe nunca de guiar su vida porque entonces le está dando algo que creó Dios, una fuerza muy grande que muchas veces te impide tener la buena relación con Dios. Quiere decir, te limitas a este sistema y cuando Abraham le dice a Dios, yo ya hice mi carta astral y yo ya vi mis astros y yo no voy a tener hijos. Y Dios le dice, Ein Mazal a Israel, no hay Mazal para ti. No, no, no es que no hay suerte para ti, no, no hay un horóscopo que domine sobre ti, porque tú eres la persona que nació, pues sí nació con esa carta astral. Naciste con la luna en la casa tal y naciste en el ascendente de Capricornio y naciste en el signo del zodiaco de Piscis y por lo tanto esta es tu carta astral y estás sujeto a esta información y ahí estás. Y Dios le dice a Abraham, tú no puedes pensar así. Tú ya contactaste conmigo. Tú ya estás le mala de eso. Entonces, lo que se aplicó a la persona que nació con esa carta astral, no se va a aplicar a ti. Porque tú eres libre. Y porque tú ya entendiste que el cambio te convirtió en otra persona. Y la influencia de los astros no te va a afectar en nada. Y así tenemos que pensar. Ah, que cuando nacimos había una influencia y eso y el otro. Si la influencia con la que naciste te va a afectar tu vida y por eso tu vida no es la que tú quieres, quiere decir que tú estás muy mal en tu espiritualidad y estás muy mal en tu judaísmo. Porque el judaísmo es cómo estarle mal a Minateva, cómo estar por encima de lo
predicho. Entonces, Abraham va a tener hijos, Abraham va a tener naciones, Abraham va a tener otras cosas que nunca pensó que iba a tener, porque no se limita a este sistema, sino se va a la causa primaria, que es Hashem. Entonces, nosotros, esto se aplica a mil cosas de la vida. Esto no significa que no tenemos que hacer caso del clima y que no tenemos que hacer caso de cuando hay ciertas épocas que uno debe de saber navegar de una manera particular. Pero lo que esto significa es que la persona piensa que su lógica y las predicciones que están haciendo de la bolsa de valores y las predicciones que están haciendo de las elecciones en Estados Unidos son cosas que tienen una lógica que tú puedes entender y que está determinado de cierta manera. Y lo que te enseña la Torá es que no hay nada determinado, no hay nada escrito y todo se puede cambiar. Y entonces, ¿cómo cambias? Hay muchas cosas en el judaísmo y particularmente lo menciono, porque el mes de Lul es un mes que uno tiene que saber que tiene que generar y que tiene la oportunidad de generar ese cambio. Al entrar en contacto con tu Neshama, automáticamente cambias. Entonces, el día de ayer que di mi clase en otro shul que doy en Ahuehuetes, les dije una cosa muy real y yo creo que ustedes me van a entender y con eso vamos a terminar. Cuando uno se va a dormir, dice, quiero acordarme quién fue ese rabino. Mm, No estoy segura. Creo que se llamaba Rav Yitzhak Blazer, pero no estoy segura si es el nombre de él. Pero el concepto es el siguiente. Dice, tienes que hacerte teshuva antes de morir. Pero el problema es que no sabemos cuándo vamos a morir. Por lo tanto, tenemos que hacer teshuva todos los días. Quiere decir, una persona joven nunca piensa en la muerte, una persona muy grande piensa en la muerte todo el tiempo, pero la verdad es que es impredecible. Puedes tener un joven y puede ser una persona que puede vivir muchos años, se puede morir. Entonces, esto significa, la persona tiene que hacer teshuva diario. Entonces, ¿qué significa hacer teshuva diario? Nosotros sabemos que particularmente hay como una mejor época en el año para hacer teshuva, pero eso no significa que no podemos hacer teshuva todo el año. Quiere decir, no importa que sea el mes de Tamuz o Av, que son meses medio shvach para el pueblo de Israel, pero no importa, ¿por qué? Porque teshuva siempre es teshuva y siempre puedes regresar y siempre puedes alinearte. El concepto de hacer teshuva en el mes de Lul y en el mes de Tishrei es porque aparentemente tenemos una ayuda celestial. Sabemos que como Moshe logró cambiar aparentemente lo que iba a pasar con los Yehudim y convencer a Dios de que nos perdone y convencer a Dios de que nos dé otra oportunidad, eso ya es un precedente bastante sólido para pensar que si tempranamente hicimos un error como el Getaegel, la realidad es que si Dios nos perdonó, a lo mejor el hecho de que no soy tan buena persona o no doy la acá que tengo que dar o soy una persona que a veces no hago las cosas perfectas, me va a perdonar. Entonces, ¿qué significa que todos los días vas a hacer teshuvá? Entonces, sin volvernos unos fanáticos de cada instante estar pensando en eso, yo lo que sugiero que la persona antes de irse a dormir, yo sé que a veces rendidos nos tiramos en la cama, antes de decir el Shema Israel, la persona debe de hacer una introspección y pensar qué hubo en el día que a primera instancia te hace sentir incómodo. Saliste a la calle y, y de repente como que llegas en la noche y hay algo que te incomoda. Puede ser que vistes una persona y adrede no la saludaste, o puede ser que
que una persona te pidió ayuda y le dijiste, no puedo. Ayer me pasó que estoy saliendo de mi casa tarde para mi clase. Se me acercó un señor grande. Me dice, no soy un malhechor, no soy un delincuente. Soy una persona que llevo buscando trabajo mucho tiempo. Y sí se veía muy grande. Me dice, soy ingeniero de la UNAM. Y desgraciadamente estoy muy mal de dinero. Lo que me dé me va a ayudar a comer hoy. Si yo no le hubiera dado nada, a lo mejor en la noche hubiera dicho y le hubiera dado, le hubiera dado 20 pesos, 30 pesos, algo le voy a ayudar. Todos los días tenemos situaciones telefónicas, por WhatsApp, en grupos, en el súper, en la vida, en el trabajo, que nos incomodan porque tenemos que darnos cuenta que aquellas cosas que estamos incómodas, aquellas cosas como que no fluyeron, aquellas cosas que te hicieron sentir incómoda, es muy probable que sean clipot, que están sobre nuestra neshama y que no permiten tocar la neshama. Entonces, la forma de quitar la clipa es simplemente teniendo la fortaleza de criticarnos y de crear como un poco de autojuicio, de decir, no está bien para mí no haber dado esa tzedakah. No está bien para mí que me habló la de Keren Ayesod y le dije, ya te di, no voy a volver a dar. No quiere decir que uno tiene que hacer todo lo que le viene en su vida. Es nada más aquellas cosas que te parecen realmente incómodas y que te das cuenta que no es para ti. En Yiddish se dice, es nicht. No es para mí el no haberme salido de esta situación y portarme un poco mejor con esta persona. Si todos los días nos tomamos 2 minutos en la noche para pensar qué cosas de verdad están ahí como feitas, como que no me gusta esa persona que fui cuando hablé con esta amiga, no me gusta esa Annette que le habló tan fuerte a, 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 a su mamá porque no oyó algo. Son ejemplos. Y eso nos puede ayudar a movilizar toda esa negatividad, toda esa clipa que vamos acumulando y vamos a ir haciendo un proceso de teshuvá poco a poco, un poco de shofar, un poco de tfilá, un poco de tzedaká. Este es el mes de la acción y por lo tanto la acción es, no nada más voy a pensar, es pensar y por eso es yad, por eso dijimos que es yud, la yad. La yad es acción. Mi pensamiento se tiene que convertir en una acción. Hice algo que no está bien, tengo que accionarlo, tengo que cambiarlo. Bezrat Hashem, le pido a Hashem que este mes tengamos buenas noticias, que Israel destruya jamás completamente, que ojalá que los hostages se salven, los que están, pero Israel no puede bajar las armas, Israel no puede comprometer su existencia, Israel no puede hacerle caso a nadie más que a ellos mismos. Y aunque sea sumamente doloroso reconocerlo, no podemos apoyar, comprometer la seguridad de Israel humanamente por nada del mundo, ni por presión de Estados Unidos, ni por la presión de los familiares. Y estamos todos en luto por estos 6 muchachos que mataron de esa manera, pero ya sabemos que no podemos pactar con Amalek y ya sabemos que todos los problemas que tenemos hoy fueron porque pactamos por Gilad Shalit y dejamos salir a Sinuar. Más pruebas no necesitamos. Entonces, dejemos de presionar y de pensar de que, bueno, ya les dieron en la torre, ahora vamos a recuperar a los rehenes. Bezrat Hashem que lo recuperemos, pero no podemos ni idea tener de no bajar un minuto las armas, porque desgraciadamente nuestros enemigos nos quieren destruir. Y lo dicen y lo están haciendo. Y si no nos han destruido es porque Hashem nos protege. Entonces, este mes que venga con muchísima gesed, con mucha misericordia de Shamaim, necesitamos mucha ayuda de Dios y reconocemos que
capacidad del hombre es muy limitada y que solamente Hashem nos puede sacar de esta pesadilla que empezó el 7 de octubre. Que se acabe Bezrat Hashem pronto y que Bezrat Hashem, Am Israel, brille, se establezca y como dicen todas las profecías, que una vez que estemos tranquilos y en paz, vamos a acabar con Amalek y el mundo entero que se arregle solo. Am Israel tiene que vivir, tiene que sobrevivir, tenemos una gran misión y tenemos todavía un futuro glorioso que Hashem nos prometió y Bezrat Hashem lo vamos a ver en nuestras vidas. Así que bueno, muchas gracias.